Bienvenidos a esta corta pero divertida clase de RM con el tema sucesiones aritméticas y geométricas. Primero que nada entendamos que es una sucesión, aunque en la clase anterior ya habíamos sabido qué es. Era un conjunto de elementos, números, letras o figuras ordenados de tal forma que puedes distinguir cuál es el orden específico. Por supuesto, estos tienen que seguir una orden de acuerdo a una ley, una fórmula o un criterio. Entonces, ¿en qué diferenciamos el tema anterior de este de aquí? Bueno, en este capítulo estudiaremos principalmente las sucesiones numéricas. En la clase anterior sabíamos un poquito acerca de las definiciones de las alfabéticas, en este caso las numéricas. Existen varios tipos, entre ellos empezamos con la sucesión aritmética, que les conté en la clase anterior. Este también es conocido como lineal o de primer orden. En esta es aquella sucesión en la que se cumple que la diferencia de dos términos consecutivos, tanto el mayor como el de posición menor, siempre será constante. Es decir, la razón siempre se repetirá. Como ustedes ven en el ejemplo anterior de abajo, la suma siempre es más 6 más 6 más 6 más 6. En los ejemplos de los ejercicios anteriores, nosotros habíamos visto ejercicios donde salían más uno, menos uno, por 2, menos uno, etcétera. En este caso, haciendo una sucesión aritmética, siempre será más o menos. Pero, por supuesto, será repetitiva y constante. No existirán cambios dentro de la constante. La sucesión aritmética están regidas por una fórmula de recurrencia llamada término enésimo. El término enésimo viene a ser el término X de donde puede encontrarse. Puede ser el primer término, el segundo término, así hasta el infinito, el cual se calcula con la siguiente fórmula. Término enésimo es igual a la razón multiplicado por la cantidad de términos más el término anterior a la posición inicial, muy conocido como el término cero. R es la razón aritmética, es decir, en el ejemplo de arriba sería el 6. N es la posición de cada término. En este caso, si imaginemos que nos piden el quinto término, vamos a ver, imaginemos que nos piden el quinto término. Como ustedes pueden ver, tiene que salirnos 32. La razón sería 6. El quinto término es 5, sería 6 por 5. Y el término cero sería 8 menos 6, ¿verdad? Hay que restarle la razón, sacar el término cero. Vendría a ser 2. Entonces sería 6 por 5, 30, más 2 igual a 32. Como podemos ver, si cumple. Acabamos de descubrir que ese es el término quinto. Muy bien. Teniendo en cuenta ese detalle, ahora conozcamos que es una sucesión geométrica. Es aquella sucesión en la que se cumple que el cociente de dos términos consecutivos, es decir, la división, el de mayor posición entre el de menor posición, es constante. En este caso, multiplicaciones o divisiones. Pueden ver ahí por 3 en este caso. Las sucesiones geométricas están regidas por una fórmula de recurrencia llamada término enésimo, al igual que la anterior, el cual se puede calcular con la siguiente fórmula. El primer término multiplicado por la razón geométrica, en este caso es una Q, pero recuerden que la razón puede tener la letra que ustedes quieran, se los he dicho en muchas clases. Esto es solamente una fórmula representativa. Ustedes pueden cambiar las letras a lo que mejor se acomode. Término enésimo, por ejemplo, el primer término multiplicado por la razón geométrica. Agarremos el tercero, que sale 18. El término n, es decir, el tercer término, es igual al término 1, que vendría a ser 2, multiplicado por la razón geométrica, que es 3, elevado a la posición que se encuentra el 18, sería 3 menos 1. 3 al cuadrado es 9. 9 por 2, 18. Efectivamente, cumpliría el ejercicio. Teniendo en cuenta esto, vayamos entonces a la parte un poquito más complicada, la sucesión polinomial. Esta es aquella sucesión cuyo término enésimo tiene la forma de un polígono de variable n, donde n naturalmente pertenece a los números naturales positivos, como ustedes pueden ver en la siguiente ecuación. Aunque en cierta medida parece complicado, no lo es. Y ya verán por qué. Dentro de las unidades polinomiales podemos identificar lo siguiente. El valor de k a las sucesiones lineales, cuadráticas, etc. De manera general, el término enésimo es una sucesión polinomial de este tipo, donde ustedes tienen más de una variable hasta llegar a la constante final. En algunos casos simplemente te piden el número siguiente. La mayoría lo que hace es sumar desde abajo la constante y seguir sumando los siguientes datos hasta obtener el T7. Sin embargo, si me piden un término mucho más grande, se aplica la siguiente fórmula. El primer término sumado con la primera razón, que ven arriba, razón 1,
multiplicado por el número de términos menos 1. N, recuerden que es el número de términos menos 1. Eso dividido entre 1, más la siguiente constante, S1. Bueno, no me una constante, sería la segunda línea, ¿no? Multiplicado por n menos 1 y n menos 2. Todo eso dividido entre 1 por 2. Luego, en la tercera línea, el 1, ¿no? Por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3 sobre 1 por 2 y por 3. Y al final la constante multiplicado por los mismos requisitos. Por 1, por 2, menos 1, menos 3, menos 4. Dividido entre 1 por 2, por 3 y por 4. Aunque a simple vista, debido a que hay muchas letras, parece complicado, simplemente es la unión y la suma y división de los números consecuentes. Entonces, vamos a resolver algunos ejemplos sencillos nosotros para calmar primero lo que acabamos de aprender. Calcula el décimo término de la siguiente sucesión. Tenemos 5, 10, 20 y 40. Nos piden el décimo término. Si vemos aquí la constante es por 2. Entonces podemos aplicar la fórmula de las razones geométricas. El término enésimo, que vendría a ser el 10, porque nos piden el décimo término, es igual al primer término, que viene a ser 5, multiplicado por 2, que es la razón, elevado a 10 menos 1. 10 menos 1 es 9, donde 2 a la 9 me da un resultado y multiplicado por 5 me da 2560. Teniendo en cuenta ese detalle, hagamos lo mismo en la siguiente ecuación. Calcula el décimo término en la siguiente sucesión, donde me ponen 4, 12, 36, 108, y ahora la razón viene a ser por 3. En este caso sería 3 elevado a la 9 multiplicado por 4, que viene a ser el primer término, dándome un total de 78.732. Por supuesto son números enormes, pero bueno, así son los ejercicios. En una progresión aritmética, el cuarto término es 13 y el décimo término es 31. ¿Cuál es el vigésimo término? Es decir, el término 20, recuerden. Algo que les mencioné aquí a los estudiantes es que no se dice, por ejemplo, cuando ustedes vayan al 11 o al 12, no se dice onceavo o doceavo. Cuando hablamos de orden o criterios de orden, se les dice décimo primero o undécimo, décimo segundo o duodécimo, para el caso del 12. Y así con los demás, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, ¿no? Ten en cuenta ese detalle. No, el avo solamente se usa para expresiones de fracciones. Por ejemplo, si usted quiere decir, le di la cuarta parte o la onceava parte de mi pastel. Pero no pueden decir, le di la décimo primera de mi pastel, ¿no? Para cuando se trata de fracciones, se usa el avo. Cuando hablamos de criterios de orden, se usa décimo primero o undécimo. Teniendo eso en cuenta, veamos entonces el ejercicio. El término 4 es 13 y el término 10 es 31. Si vemos aquí, la diferencia que lo une del 13 al 31 es más 18. Por supuesto, ese más 18 no puede ser la razón. Es una progresión aritmética, por lo tanto, eso es una suma, recuerden. En este caso, más 6, y porque del 4 al 10 hay 6 elementos, sería más 6. Y todo eso multiplicado por la cantidad de veces que se repiten, ¿no? En este caso, por 3 para que me dé igual al 18, que es la diferencia total. Entonces lo mismo pasaría del 31 al 20, de 10 al 20 hay 10, por lo tanto sería más 10. Y multiplicado por la constante 3 que habíamos hallado, nos da más 30. Por lo tanto, 31 más 30 es igual a 61. Pero ¿qué pasaría si esto ocurre en una progresión geométrica? En este caso ya no sería una multiplicación y más, sino sería una exponencial. En este caso, como ustedes pueden ver, el término aquí es 12 y me da 192, dejándome por 16 para llegar a dicho número. Teniendo eso, entonces, hallamos la razón que sería por 2 y le elevamos a la potencia 4 para que me dé igual que 16 de abajo. Entonces tendríamos de 10 a 13, ¿no? Ahora sería el 3, ¿no? Hay diferencia de 3. Entonces lo vamos a elevar al 3. Por 2, que es la razón, lo elevamos a la 3, que es la diferencia de 10 al 13. Eso quiere decir que el 13 es 192 por 8, dándome un total de 1536, ¿no?
2 al cubo, recuerden que es 8. Se multiplica con el anterior para darme, perdón, el siguiente, que vendría a ser 1536. Entonces, si la siguiente sucesión es una progresión geométrica, calcula el valor de a más b. Tenemos a, 3a, 54 y b. A 3a es por 3, de 3a a 54 debe ser por 3, ya que es una razón geométrica y las razones recuerden que son constantes. Y 54 por 3 me da b. 3a por 3 me da 54, 9a es igual a 54, por lo tanto a vale 6. Y en el otro caso 54 por 3 me da b, eso quiere decir que b vale 162. La suma de ambos simplemente es 168. Calculemos el decimocuarto término de la siguiente sucesión. Tenemos ahí, como pueden ver, simplemente es multiplicar por 3. Conocemos la fórmula de multiplicación por 3. Término n es igual a 2 por la razón, primer término, por la razón, multiplicado a n menos 2, ¿no? En este caso el primer término es 2 sobre 3, ¿no? Ahí sería 2 sobre 3 y no 2. Eso le va a dar 3, le va a dar la n menos 2. En este caso n sería 14 menos 2, que saldría 12, ¿no? Es n menos 1 la fórmula. No es n menos 2, ¿verdad? Aquí la fórmula está mal puesta. Vamos a corregirlo. Por supuesto, uno nunca está de más. Ponemos entonces aquí la fórmula correspondiente, es n menos 1, y aquí sería 2 entre 3, ¿verdad? Eso me daría con 2 entre 3 multiplicado por 3 a la 13. Que por supuesto es un número tan grande que hemos decidido dejarlo allí. Muy bien, sigamos. Calcula la cantidad de términos de la siguiente sucesión: 16, 21, 26, 31 y 106. 16 a 21 es más 5, más 5, más 5. Por lo tanto, la fórmula sería término de n es igual a 5n más 11, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, 106 es igual a 5n más 11, dando 95, que es igual a 5n. n entonces, por lo tanto, sería igual a 19, ¿no? Como ustedes pueden ver en la siguiente sucesión. Esto, por supuesto, es una fórmula creada, como lo vimos hace mucho tiempo en las primeras clases, donde ustedes podían hacer a partir de situaciones particulares. ¿Se acuerdan? Calculo el término enésimo de la siguiente sucesión. En este caso 9, 14, 19 y 24, todos son más 5. La fórmula del término enésimo aquí sería 5 por n más 4, ¿no? 5 por 1, 5 más 4 me da 9. 5 por 2, 10, más 4 me da 14. 5 por 3, 15, más 4 me da 19. Y así se cumple, ¿no? Las demás ecuaciones. En este caso el término n tendría que ser la fórmula simplemente. En el ejercicio anterior me pedían el decimocuarto, ¿no? En este caso aplicamos la fórmula del término enésimo, pero también se podría haber inventado una fórmula propia, como estaba el ejercicio anterior, ¿no? Donde decía 2 por 3 al elemento correspondiente, ¿no? A la n menos 2. En este caso, el n vendría a ser 1, menos 2 sería menos 1, ¿no? Y menos 1 intercambiaba el 2 dividido entre 3, ¿no? En ese caso, entonces, la fórmula correspondiente sí sería como lo habíamos resuelto anteriormente, ¿no? Vamos a colocarlo de nuevo, vamos a dejarlo en su situación original para que quede claro que existen dos formas de crear, en este caso, las fórmulas correspondientes, ¿no? Ustedes pueden ver en este caso, y lo vamos a poner aquí para que quede claro. Para que lo quede más clarito. El 2, ¿no? Multiplica al 3 elevado a la n, que vendría a ser en este caso el 1. 1 menos 2 me da menos 1. Entonces esto me daría igual a 3 elevado a la menos 1. Como sabemos, exponentes negativos intercambia el número a la situación de abajo. Por lo tanto sería 1 sobre 3. 2 por 1 sobre 3 vendría a ser 2 sobre 3, como está aquí escrito en el primer ejercicio, ¿no? Saldría ese el resultado original. Entonces, tanto este como la fórmula del término enésimo que ya conocíamos son viables para esta situación.
Veamos entonces, y hasta aquí terminaría esta parte pequeña de nuestro curso de RM. Hasta la siguiente clase, muchachos. Muchos éxitos.